Hola chicos, ahora quiero trabajar con ustedes la potenciación. ¿Qué es la potenciación? La potenciación es una forma abreviada de escribir una multiplicación cuando el valor que se multiplica se repite varias veces. Por ejemplo, si tenemos 3 por 3, 3 se está repitiendo 2 veces. Por eso podemos escribirlo de manera abreviada como 3 a la 2, o lo que es lo mismo, 3 al cuadrado. ¿Qué es entonces la potenciación? Una forma de escritura donde el número que se multiplica por sí mismo es mi base. El exponente es la cantidad de veces que se hace esa multiplicación. 3 al cuadrado, que es 3 por 3, nos da como resultado 9. Ahora vamos a deducir un conjunto de reglas que son muy importantes y que nos van a ayudar a trabajar con ejercicios más complejos. Estas reglas se llaman reglas de la potenciación y para ello vamos a partir de ejemplos en concreto. Por ejemplo, tengo 2 al cuadrado por 2 al cubo. 2 al cuadrado, ¿qué cosa es? 2 por 2. 2 al cubo, 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces se está multiplicando el 2 por sí mismo? 5 veces. Por eso lo podemos abreviar como 2 a la 5. Pero ese 5 que está en el exponente también puede derivarse de la suma de los exponentes a los que está elevado la base en esa multiplicación. Por ende, mi primera regla es que en el producto de bases iguales se conserva la base y los exponentes se van a sumar. ¿Qué pasa si en lugar de multiplicarse dividimos? Por ejemplo, 2 al cubo entre 2 al cuadrado. Tendríamos el 2 multiplicado por sí mismo 3 veces en el numerador. El 2 multiplicado por sí mismo 2 veces en el denominador. Podemos hacer una simplificación de las cantidades que se repiten. Y me sobraría un 2 en el numerador. Esto es equivalente a 2 a la 1. Ese 1 también puede salir de la resta del exponente del numerador menos el exponente del denominador. Por ende, cuando tenemos el cociente de bases iguales, conservamos nuestra base y restamos los exponentes. En este caso en particular, nuestro resultado nos dio 2 a la 1. ¿Qué indica eso? Que el 2 está solito. Por ende, esa base elevada a la potencia 1 siempre es ella misma. Y por eso tenemos otra nueva regla. ¿Qué sucedería si en lugar de los exponentes estar el mayor en el numerador y el menor en el denominador estuviesen de manera contraria? Como por ejemplo 2 al cuadrado entre 2 al cubo. Aquí tendríamos el producto de 2 por 2 en el numerador y 2 multiplicado por sí mismo 3 veces en el denominador. Al hacer la simplificación correspondiente, el 2 que nos está sobrando ya no está en el numerador, ahora está en el denominador y nuestro resultado sería un medio. Pero ¿qué pasaría si aplicamos nuestra regla para el cociente de bases iguales? Si aplicamos nuestra regla, conservamos nuestra base 2 y al restar 2 menos 3, el resultado del exponente es negativo. ¿Qué quiere decir entonces ese signo negativo en el exponente? Significa que este valor no va en el numerador, sino en el denominador con su mismo exponente, pero positivo. La regla nos dice entonces que si tenemos a elevado a una potencia negativa, esa a iría en el denominador con el mismo exponente, pero positivo. ¿Qué sucede si mis exponentes son iguales? Al aplicar la regla, me quedaría en este caso 2 menos 2, quedaría 0. Ese 2 a la 0, entonces, ¿qué significa? ¿De dónde proviene? Del cociente de bases iguales elevada exactamente a los mismos exponentes. El resultado de dividir dos términos exactamente iguales siempre es 1. Por ende, 2 a la 0 me da 1 y como regla general, a elevado a la 0 también es 1. Por último, tenemos 2 al cubo y a su vez elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? 2 al cubo por 2 al cubo. Si aplicamos la regla de la multiplicación para bases iguales,
podemos conservar nuestra base 2 y sumando nuestros exponentes obtendremos la potencia de 6, nos daría 2 a la 6. Pero también ese 6 del exponente puede salir del producto de 3 por 2. Muy bien, entonces esto quiere decir que si tenemos una base elevada a una potencia y a su vez elevada a una nueva potencia, conservamos nuestra base y multiplicaríamos esos dos exponentes.